Los medios juegan un papel importante, más todavía en un país donde no hay partidos políticos. Nosotros la semana pasada, el día miércoles, presentamos la lista de las empresas vinculadas a un grupo mediático. Y el día viernes, Hildebrand en sus 13 presentó lo siguiente. Acá dice, bajo el título, Decano en Mañas. Ahí está. Aparte de tener a Graña y Montero en su seno, el diario más viejo del Perú posee 3 inmobiliarias. Por eso saca este tipo de portadas. La burocracia ocupa oficinas de $8.000 por metro cuadrado. Es decir, le ponen el foco ya en una zona de San Isidro, como la de Corpac, por donde está el edificio Petroperú y otros. Y en la página posterior, por ejemplo, este informe de Hildebrand en sus 13 dice lo siguiente, ¿no? Comillas, el comercio es una fábrica de hacer dinero y sus surtidos intereses estrechan cada día más sus miras periodísticas. Y una portadita ahí que vimos, lo comentamos en Abre el Pueblo también con anticipación, más de 145 millones cuestan los medios estatales a peruanos. Bien, vamos a situar como tema, tenemos imágenes de este nuevo director del comercio, así es, Fritz Dubois, y el tipo de pulpos que crecen al estilo Clarín. Vemos en pantalla, ahí está el logo de estos dos medios escritos primos hermanos, y todo el grupo del comercio mediático, porque tiene otros más, y el Clarín, que tiene que ajustarse a una serie de requerimientos de la nueva ley de medios en Argentina, el artículo 45 sobre todo. Y la CIP detrás, la CIP con los diarios más paquidérmicos de América Latina, muchos de ellos al lado de dictaduras, pero llegamos a la cuestión del poder y vamos a debatir los medios de comunicación y la crisis institucional. En el anterior debate, el doctor Marcos Ibaceta habló de esa desinstitucionalización que existe en nuestro país. Pues bien, vamos a ver si esta ha avanzado a tal punto de que ya prácticamente grandes grupos económicos, como el que representa el medio que hemos mencionado, son los que ponen la agenda en el país. Primera intervención en esta parte del debate del doctor Héctor Vargas Aya. Bien, ya sabemos que hay monopolio, un peligroso monopolio de los medios de comunicación. Sabemos también que hay prohibición del monopolio expresamente señalada en el artículo 61 de la Constitución Política del Perú. Muy bien, se han dado los dos extremos. Hay un monopolio peligroso y hay una norma que lo prohíbe. Yo quisiera preguntar al doctor Ibaceta a quién le corresponde hacer cumplir la norma. Doctor Ibaceta, rápidamente la posta. No, las normas se cumplen a través de las instituciones. Hay normas que van a ser de cumplimiento y de control de cumplimiento por la policía. Otras pueden ser por el mismo Ejecutivo, otras por el Legislativo, por las autoridades administrativas. El Poder Judicial recién ingresa como un ente de control posterior. O sea, cuando ya los hechos están consumados, es decir, cuando hay conflictos, recién el Poder Judicial va a solucionar el conflicto para aplicar normas. Pero antes de eso, lo que menos se quiere en un país es que se produzcan conflictos. Por eso estamos hablando de controles previos, concurrentes y no posteriores, porque con los controles posteriores perdemos todos. Entonces, ese es un tema y tal vez yo pueda enlazar de una vez la idea que tengo. Se están formando corporaciones que involucran medios de comunicación, porque si tienen el control económico y financiero, tienen el control de medios, y con el control de medios en un país desinstitucionalizado, el poder doblega cualquier institución. Tenemos un poder judicial fuerte, tenemos un Congreso fuerte, tenemos un Ejecutivo fuerte, tenemos una policía fuerte, tenemos fuerzas armadas fuertes. No. ¿Quiénes son los poderosos? Las grandes corporaciones. Y fíjense un ejemplo nomás. Miremos a Telefónica del Perú. La señal de cable de Telefónica tiene asignadas señales solamente a los que forman parte de las corporaciones, a los grupos fuertes, pero no a las señales o a los canales que a ellos no les gusta. Es un tema también que puede entrar al debate. ¿Correcto, doctor? ¿Satisfecho con la respuesta? Sí, claro, una parte, pero quiero recordar algo.
a Indecopi. Indecopi actuó en más de una oportunidad cuando en el Perú existió concertación de precios, por ejemplo. Está prohibida la concertación de precios como está prohibido el monopolio. Pero ahí intervino, ¿no? Por eso yo pregunto, sí, mi pregunta sigue sin respuesta. ¿A quién le corresponde ahora poner coto a este asunto, puesto que la Constitución expresamente prohíbe el monopolio? Corre una interrupción de don César Augusto Dávila. Hay un señor que hace un tiempito juró respetar y hacer respetar la Constitución de la República. Ese es el llamado a impedir que existan cosas que expresamente prohíbe la Constitución, nada más. Ya viene Julián Cortés, tenemos llamadas telefónicas y mostraré un documento, mencionó algo de Telefónica. El doctor Ibaceta, yo tengo aquí un documento que liga Telefónica con el comercio. Vamos con las llamadas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, señor. Su programa, o bienvenida el panel, a usted. Que es excelente, el panel, y sobre todo al doctor Vargas Zaya, que tiene unas conclusiones excelentes. Si él fuera el presidente del Perú, fuera diferente, porque parece que el señor tiene bien puestos los pantalones. Gracias por su llamada telefónica. Siguiente participante. Buenas noches. Aló. Señor Romero, buenas noches. Mucho gusto, caballero. Ya. Con relación a la declaración del primer ministro, este señor forma parte de la corrupción generalizada. Es una cortina. Por lo siguiente, primero, se está ocultando los actos delincuenciales del comercio, siendo uno de ellos la apropiación ilícita de los terrenos de San Bartolo. Gracias. Amigos televidentes, tenemos otra llamada telefónica y ya viene la intervención de Julián Cortés. Buenas noches. Hola, estamos en vivo. Bien, habíamos mencionado lo siguiente. Este es un documento oficial que está en los órganos de la Superintendencia de Mercado de Valores, antes CONACEP, y aquí declara el propio comercio lo siguiente, que el 30 de julio de 1996, Telefónica del Perú y la empresa editora El Comercio S.A. renovaron contrato para formar Telefónica Multimedia. Así es, forman una sociedad con Telefónica Multimedia. Ligados dos grandes grupos, uno español, el de Telefónica, y otro El Comercio de Perú. Así pues, ¿cómo no va a haber discriminación frente a medios de comunicación auténticamente peruanos? Julián Cortés. Bueno, efectivamente hay un grupo de medios, entre ellos El Comercio, Radioprogramas del Perú, etcétera, Canal 4 de televisión, Canal N, que forma pues lo que llamaríamos la rosca que gobierna en el fondo todo este sistema de comunicación en el Perú, que impide además el progreso de otros medios. Pero ¿cuál es la razón de ser de esta rosca, de este grupo? Son los 250 millones de dólares de una torta presupuestal que se reparten anualmente. Ahí está el quid. Por eso es que el presidente de la República, en vez de ir a Canal 7 de televisión, por supuesto lo encontramos en Radioprogramas del Perú. Correcto. Hay llamadas telefónicas y correos electrónicos, y viene esta segunda ronda, medios de comunicación y lo que corresponde a la crisis de las instituciones en nuestro país. Es el tema que nos convoca en este momento. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, señor? Acá el señor, lo felicito por tocar este problema tan grande que nos está agobiando a todos los peruanos. Sí, señor, adelante. En realidad, los medios de comunicación tienen que formar unos programas de denuncias. La denuncia del poblador de repente hacia los diarios, hacia las emisoras radiales, hacia los programas televisivos, debe ser captado y formalizado con ayuda de los buenos periodistas o las buenas instituciones de difusión.
¿Hasta qué punto los medios contribuyen a robustecer las instituciones y no a debilitarlas? Son preguntas que nos formulamos en este momento. Siguiente comunicación telefónica. Buenas noches. Don Rafael, buenas noches. Mucho gusto, Con amigo. toda la mesa, lo saluda Jorge Borque Montoya. ¿Qué tal, amigo? Tiempo que no llamo, pero mire usted, todos allí en esa mesa tienen una gran experiencia política y jurídica y saben perfectamente que del 5 de abril 9-2 se está en zafarrancho total en toda la situación y en especial en los periódicos, donde son los Miro Quesada dueños del monopolio y los Momes, otro pedazo, se unen para poder destruir el país y no pasa nada, porque no hay periodistas. El 98% de los que estudian ciencias de la comunicación parece que estudiaran ciencias ocultas y simplemente informadores del patrón, del dueño, y ponen lo que en la carátula le conviene de acuerdo a las corporaciones ricas del país, en la cual tienen buen billete y a la vez también gozan de los gobiernos para que le den toda la publicidad por cientos de millones de dólares. Entonces, en cierto modo, el periodismo traiciona al Perú completamente, como siempre lo ha hecho también el Poder Judicial, el Congreso, y estamos sin instituciones en el país. Gracias, estimado Jorge, por la llamada telefónica, por darnos su opinión clara y transparente. Siguiente comunicación. Buenas noches. Buenas noches, habla el pueblo. Mucho gusto, amigo. Para hacerle recordar al doctor Marcos Ibaceta, el presidente cuando estaba postulando, ofreció el oro y ayudar a los pobres. ¿Y dónde están? ¿Quiénes son los pobres? Los pobres son Muchas gracias al amigo. Los correos electrónicos. Pase para Yanira. Así es, señor Rafael, el público se pronuncia también sobre este tema y Vicente Jiménez de Magdalena nos escribe: el éxito o el fracaso de un país depende de sus políticos. Con los que tenemos ahora, el Perú no llega a ninguna parte. Y Antonio Cabrera del INSE: las instituciones no son las paredes ni los muebles, sino las personas que le integran para tener mejores instituciones. Necesitamos buenos gobernantes. Y Jaime Correa de Los Olivos: lo peor que podemos hacer los peruanos es permitir que gobiernen los medios de comunicación. Para estos empresarios, el dinero es su Dios. Muchas gracias a los que nos escriben. Gracias, Yanina. El congresista Daniel Abogataz, no hace mucho, algunas semanas atrás, ha llegado a decir: lo peor de la especie humana está en el Congreso de la República. ¿Cuánto contribuyeron los medios de comunicación para que quienes están hoy en el Congreso hayan tenido la tribuna, los sketches, la farándula necesaria para llegar a ser parlamentarios? Muy bien, vamos a la segunda ronda en este tema. Doctor Vargas Saya. Yo quisiera que este tema llegara a alguna conclusión muy seria. ¿Acaso, como ocurre con la gran mayoría de las normas constitucionales, el artículo 61 de la Constitución, que prohíbe el monopolio, no requiere urgentemente de la expedición de una ley de desarrollo constitucional? Hay muchas leyes orgánicas que se dan para desarrollar normas constitucionales. ¿Cuál entonces es el camino? O que el señor presidente de la República envíe un proyecto de ley al Congreso desarrollando el artículo 61, o que algún miembro del Congreso lo presente, a fin de establecer cuáles son las multas, las sanciones, las penalidades, etcétera, para todos aquellos que incurran en monopolios e incumplan la prohibición señalada expresamente en la Constitución Política del Perú. Esa es mi pregunta, y quisiera que porque ese tema está vigente. Sí. Toda norma constitucional, repito, tiene la obligación de contar con una ley de desarrollo constitucional. ¿Quién va a poner los cascabeles al gato? Es decir, o temen perder la publicidad los señores miembros del Congreso o del Poder Ejecutivo. Bien, doctor, y efectivamente la ley de trabajo, que también debería ser una ley que se refleja en lo que es el derecho al trabajo en la Constitución, tiene más de 14 años y no se aprueba todavía. Julián Cortés, y seguimos en ese punto de debate. Estamos frente a una permanente frivolidad en los medios de comunicación. Las grandes masas sociales del interior del país están ausentes. Las regiones del Perú están ausentes de en los medios de comunicación.
esencialmente es una respuesta urbana y frívola a los problemas que tiene el país. Por eso es que estamos cargados de problemas. Estamos con problemas vinculados al terrorismo, a la delincuencia, a la corrupción, porque no hay pues periodismo de investigación. Hace un momento don Jorge llamó para decirnos, parece que los periodistas estudiaran ciencias ocultas, no hay investigación. ¿Qué es lo que está pasando? Yo también me uno a la palabra de don Jorge, porque la verdad es que los periodistas no están investigando porque los dueños de los periódicos y los medios de comunicación no quieren que se investigue.